a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada que hemos titulado Derechos y deberes de la empresa ante una inspección sorpresa de Hacienda. Un título, desde luego, bastante llamativo. Jornada que hacemos hoy, repetimos mañana ante la gran asistencia de gente. Desde luego parece que es un tema bastante atractivo. Tenemos que empezar agradeciendo también a CIAL, asesores legales y tributarios, la colaboración para la organización de esta jornada y para la impartición, pues bueno, de sus contenidos. Tenemos aquí a Miguel Ángel Nieto, que es socio de CIAL Asesores, y también a Imanol Ansoalde, que en principio no estaba en el programa, pero que nos va a explicar uno de los últimos puntos, el tema de la inspección municipal y de la subcontratación de la gestión de la inspección municipal, que es posible que os haya tocado a alguno de vosotros. Yo creo que procede comenzar la jornada con la frase de Benjamin Franklin, ya bien conocida, ¿no? Eso de que en la vida solo hay dos cosas que son seguras, una es la muerte y la otra los impuestos, o casi la visita del inspector, ¿no? Comenzábamos la convocatoria de esta jornada hablando de Santiago Menéndez, director de la agencia tributaria, que desde que lo hemos metido en esta convocatoria pues se ha hecho bastante famoso, la verdad, porque comentaba que pues se habían hecho alrededor de 20.000 actuaciones de inspección en el Estado y que este tipo de actuaciones de inspección sorpresa se iban a incrementar. Tenemos constancia de que en Guipúzcoa, además de las actuaciones de la agencia tributaria, la Hacienda Foral también está efectuando el mismo tipo de inspecciones sorpresa, incluso a veces sobre la misma empresa. Y luego pues también hemos tenido otra serie de problemáticas asociadas. Ya hicimos alguna jornada en el pasado al impuesto de actividades económicas en relación con los ayuntamientos, con bastantes ayuntamientos de Guipúzcoa, con la subcontratación incluso de la inspección, con señores que vienen a la empresa que no son inspectores funcionarios municipales y que realizan labores de inspección como si lo fueran, que a veces no se identifican y que desconocemos muchas veces, bueno, pues cómo identificarles, qué hacer ante ellos o qué no hacer, ¿no? Tenemos casos concretos de empresas que pues les ha llegado este señor, no voy a decir lo que decía, cómo les llamaba esta persona, que les ha pedido todas las potencias de la maquinaria, que se han puesto muy nerviosos y que han dado pues cualquier papel que han encontrado por ahí y que bueno, pues prácticamente les ha llevado a tener unos cargos, unos recargos, unas multas y no sé qué, para que prácticamente pues cierran la empresa, ¿no? Hay que tener muy claro quién viene a la empresa y qué es lo que uno tiene que darles o no tiene que darles, ¿no? Por lo menos tener claros los derechos y los deberes que tenemos ante este tipo de inspecciones. Esté identificado como inspector o no esté identificado como inspector. Y para ello, pues ya digo que tenemos aquí a Miguel Ángel Nieto y a Imanol Ansoalde, que nos van a comentar un poco todos estos pormenores y que, bueno, pues esperemos que la jornada sea de provecho. Se os enviará las diapositivas al final de la jornada y estableceremos al final también un turno de preguntas, coloquio, aunque no sé si casi igual preferís que os vayan haciendo los comentarios sobre la marcha. Bueno, pues si sobre la marcha tenéis algún comentario que hacer, pues lo vamos haciendo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Adegui que nos haya solicitado colaboración para participar en estas jornadas y, en segundo lugar, también agradeceros a vosotros pues, bueno, vuestra asistencia, esperando bueno, que pueda ser, cuando menos, que os sirva de utilidad y os sirva de guía para actuar ante pues, posibles actuaciones inspectoras que podráis sufrir en vuestras empresas. Como ya ha comentado Pachi inicialmente, pues efectivamente estamos escuchando en prensa las actuaciones por parte inicialmente de la agencia tributaria, actuaciones sorpresas. Parece que se están fomentando el efecto sorpresa con el objeto de pues, descubrir hechos que tengan relación con la carga impositiva. De tal manera que está generando pues, cierta intranquilidad o cierta inseguridad en sede de las empresas, de los obligados tributarios.
En este sentido, es preciso comentaros que sí que es verdad que en el plan de inspección que se contempla a nivel estatal, la agencia tributaria, se contemplan estas actuaciones. También podemos decir que en el plan de inspección regulado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, por la Administración Foral guipuzcoana, no se contempla inicialmente este tipo de actuación. Entendemos o pensamos que se van a ir añadiendo poco a poco, si bien se dejan, vamos a decir, ciertas pinceladas en cuanto a estas formas de actuación. Bien, perdona, a ver, sí. el plan de inspección del Estado realmente lo que dice es que quieren investigar lo que llaman el software de doble uso, pues esos programas que hay unas cosas que la llevan al A, otras al B y ese tipo de historias, y en el marco de esas comprobaciones hablan de comprobaciones presenciales en la empresa, para coger los datos del ordenador, etcétera, y con una cierta dosis de sorpresa o una parte inicial. Cosa que en Guipúzcoa, de momento, no está específicamente recogido eso en el plan de inspección, pero no quiere decir que no vayan a hacerlo. Bien. Entonces, bueno, de cara a comenzar ya lo que va a ser esta ponencia, en primer lugar, bueno, vamos a transmitir o vamos a poner sobre la mesa qué normativa en qué normativa se ampara la inspección o se puede amparar la inspección para realizar este tipo de comprobaciones. Como normativa básica nos encontramos con la Constitución española, en concreto el artículo 18 del mismo, que nos va a regular qué se entiende por domicilio, lo que podríamos denominar constitucionalmente protegido. Hace una definición de la inviolabilidad del domicilio en base a un principio constitucional, que es el principio de la intimidad. Por otro lado, tenemos sobre la mesa la norma foral general tributaria, que es la norma básica sobre la que pivota cualquier actuación administrativa, y en desarrollo de dicha norma foral general tributaria, respecto del ámbito de la inspección, tendríamos el reglamento inspector. Dentro del reglamento inspector se van a recoger todas las facultades, o se van a desarrollar, mejor dicho, las facultades que a través de la general tributaria se le atribuyen al cuerpo inspector. Y por último, no tenemos que dejar de lado el decreto sancionador, el decreto por el que se regula el reglamento de infracciones y sanciones tributarias, sobre todo en este caso en lo que vamos a decir a la obstrucción, podríamos decir, o negativa respecto de las peticiones o solicitudes de la Administración se refiere. Entonces tenemos 4, vamos a decir, ámbitos legislativos sobre los cuales o sobre los que tenemos que tener en cuenta. En relación con las actuaciones inspectoras, ¿qué es lo que puede hacer un inspector? ¿Para qué está facultado? Bueno, pues lo mismo, partiendo del principio constitucional de la obligación de contribuir a los gastos sociales, se regulan los impuestos. Los impuestos, todo contribuyente tiene que contribuir, valga la redundancia, todo obligado tributario tiene que contribuir a hacer frente a los gastos públicos en atención a una serie de principios, como puede ser el principio de capacidad y el principio de progresividad. Así se establece en el artículo de la Constitución, artículo 31 creo que es. Bien, pues en base a dicho artículo, lo que se establece o lo que se regula es quiénes van a ser aquellos que están facultados para verificar o controlar esa contribución a ese gasto público, que es el cuerpo inspector. Y en base a dicha facultad, lo que se establece en la norma foral general tributaria, en el artículo 136 concretamente, es que los inspectores, las actuaciones inspectoras se van a ceñir a examinar, tal y como os ponemos ahí en las transparencias, documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, bueno, una serie de documentación, programa, etcétera, y todo ello necesario, o toda documentación necesaria para exigir o verificar que se está cumpliendo con la obligación tributaria. Pues como veis, la definición es muy amplia, es muy extensa, y la petición de documentación parece que puede ser pues, de gran cuantía o cantidad.
además de documentación, también pueden hacer recuentos físicos de mercancías, en fin, valoraciones, cualquier comprobación no necesariamente documental. Entonces, la primera cuestión que nos podemos plantear, lugar, dónde puede actuar la inspección, dónde va a verificar, dónde puede examinar, qué es lo que puede realizar. Local de negocio, en las oficinas de las administraciones tributarias, en cualquier sede de la actividad, en un establecimiento abierto al público. Bueno, las primeras preguntas que nos podemos hacer ¿es opcional? ¿Es obligatorio? ¿Es optativo? ¿Hay que elegir uno u otro sitio? ¿Nos podemos negar a que acceda el inspector o el cuerpo inspector a ese domicilio? ¿Se precisan de determinadas autorizaciones para acceder? ¿Es necesario o no es necesario las autorizaciones? Pues bien, en torno a estas preguntas va a radicar un poco, vamos a decir, la ponencia que estamos desarrollando en este momento. Así, en primer lugar, lo que dispone respecto de lo que es el lugar donde se pueden realizar las actuaciones por parte de la inspección, viene contemplada en el artículo 140 de la General Tributaria. Lugares que se establecen adecuados no, opcionales para desarrollar dichas actuaciones son el domicilio fiscal, todos sabemos lo que, o podremos, luego veremos lo que es la definición del domicilio fiscal, un domicilio o el despacho del representante del obligado tributario, puede ser el domicilio o el despacho del representante que sea un despacho de abogados de una empresa o una entidad que va a ser sometida a inspección, el lugar donde se estén desarrollando actividades gravadas, puede ser un almacén, puede ser un depósito, pues como ha comentado Imanol, porque la actuación inspectora pues, va a versar en torno a pues, un recuento de unidades, de mercancías, etcétera, o puede realizarse en las oficinas de la Administración Tributaria. Normalmente estamos... Que es, eso iba a decir, que normalmente lo que estamos acostumbrados es a que dichas actuaciones se desarrollen en las oficinas de la Administración Tributaria. Todo ello sin perjuicio de que, pues muchas veces, iniciadas las actuaciones inspectoras, pues la propia inspección solicite, bueno, pues el acceder, pues bien para ver determinadas instalaciones o bien por, vamos a decir, facilitar o agilizar, vamos a decir, el proceso inspector, el acudir a las instalaciones. En cualquier caso, y como pongo arriba, siempre, y así se dispone también en la normativa, el desarrollo de las actuaciones se debe de realizar de la forma menos gravosa para el contribuyente, siempre y cuando no se perjudique, lógicamente, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que si se va a iniciar una actuación inspectora y se requiere ir al domicilio y en el domicilio se está desarrollando la propia actividad, en la medida en que eso dificulte el desarrollo de la actividad, pues habrá que intentar buscar otro momento, otro momento temporal o incluso otro lugar para desarrollar dicha actuación si perjudica el desarrollo habitual de la actividad de la empresa. Entrando en lo que podría ser ese factor sorpresa, el que acuda a la inspección, se persone en el domicilio y con el objeto, vamos a decir, ya no de notificar, sino ya de entrar o iniciar un proceso inspector. Bueno, lo normal, y como ha comentado Imanol... lo normal es que las inspecciones empiecen mandando una notificación por escrito al contribuyente, anunciándole que se van a iniciar actuaciones inspectoras y citándole para que vaya a Hacienda pues en un plazo de 10 o de 15 días y que aporte determinada documentación. Ese es el procedimiento normal. Lo cual, bueno, pues te da el sofoco, el susto y tal, pero bueno, pues llamas al asesor, buscas la documentación que te han pedido, piensas cuáles son haces el propósito de la enmienda y esas cosas, y una vez, pues por lo menos, que te ha dado tiempo a preparar las cosas, pues vas a Hacienda y empiezas a llevar cosas. Puede ser que después Hacienda quiera un día decir, oye, quiero ir a tu empresa que quiero ver lo que sea, vale, pues, pero ya vas un poco preparado, ¿no? Pero puede ocurrir, y es un poco a lo que hemos llamado inspección sorpresa, que el inicio sea súbito, que te llega un señor, toca la puerta y dice, bueno, soy inspector de Hacienda, ¿no? Ese es un poco el caso raro, porque el 99% empiezan de la otra manera,
pero el caso que más nos asusta, porque no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Eso es un poco lo que os había o lo que habíamos puesto en, vamos a decir, en esta transparencia, es el motivo que puede conllevar a la inspección el actuar de dicha manera. ¿Cuál va a ser el motivo? Pues evidentemente es inmediato, efecto sorpresa y lógicamente con el objeto ya de entrar a examinar o incluso recopilar registros informáticos. Como ha dicho Imanol, en el plan de inspección del Estado se contempla ya el acceder a determinados programas, esos programas que permiten el doble apunte y llevárselos, extraerlos para su posterior análisis y, en su caso, la generación, si llega el caso, de la posible acta al final del procedimiento. Un poco lo que lo motiva es el que aprecien riesgo de que desaparezcan pruebas o de que si no van de sorpresa no van a encontrar la realidad, ¿no? Que da tiempo a modificar lo que sea, a esconder papeles ¿no? Es un poco lo que motiva estas inspecciones sorpresa y... Evidentemente, en esta forma de actuar, o frente a esta forma de actuar, lo que establece ya y lo que permite la ley es que, dada, vamos a decir, ese efecto sorpresa, esa inmediatez, pues la administración tiene que ser especialmente cautelosa, por eso ponemos ahí que existen determinados límites respecto a la legalidad, a esa proceder, a esa forma de actuar, toda vez que si no se adecúa, vamos a decir, esa forma de actuación a lo que marca la normativa, pues la actuación finalmente, aunque termine en una actuación con acta, pueda ser objeto de recurso, interposición, reclamación, etcétera, y que dicha reclamación declare pues nulo dicho procedimiento por no haber actuado pues conforme a derecho, conforme a lo que marca la normativa. Pregunta, entonces, ¿se puede personar sin aviso, puede llegar, etcétera? Pues bueno, la respuesta, como todos la sabéis ya, pues evidentemente existe facultad por parte de la Administración para personarse. Lo que está claro es que en base a esas limitaciones se tienen que cumplir una serie de mínimos o una serie de cautelas. ¿Qué mínimos? Bueno, inicialmente lo que marca la normativa es que se deberá acreditar que es una persona que pertenece al cuerpo de inspectores. Tienen, vamos a decir, se consideran agente de la autoridad, tienen su acreditación correspondiente, de tal manera que una vez acreditado, pues habrá que hacerle, vamos a decir, caso o no hacerle caso en función de las circunstancias. Deberá identificar para qué se persona. En todo momento deberá indicar cuál es el objeto de esa personación. Iniciar una comprobación, la toma de información, solicitar determinados datos, etcétera. Y el acceso inicialmente deberá ser siempre durante la jornada laboral que tenga marcada la empresa. No se podrá personar, salvo circunstancias excepcionales, pues hablaremos de lo que son... siempre que haya autorizaciones judiciales o lo que fuera, no se podría personar fuera del horario laboral. Es decir, que si por mucho que vaya un inspector fuera de la jornada laboral, y aún existiendo persona determinada, vamos a decir, personal de la empresa dentro de las instalaciones, pues el acceso se le podría denegar porque está fuera del horario de la jornada laboral. Entonces, la primera cuestión es esa, es decir, ¿se puede personar? Sí. Entonces, la segunda cuestión sería un poco como ha comentado Imanol o como ha comentado Pachi al principio. En la medida en que aparece o se nos persona un inspector, pues la forma de actuar inicial es pues en base a que nos pilla de sorpresa, en base a que pues nos genera pues en el fondo cierto miedo, por decirlo de alguna manera, pues el permitir o el acceder a cualquier petición realizada por parte de él. Tenemos que tener claro, lo primero, ¿podemos negarle la entrada? Pues bueno, la respuesta es que sí. Inicialmente, si un inspector se persona en nuestro domicilio, podemos negarle inicialmente sí o sí el acceso. Cabe la negativa y no sería objeto de sanción. Por mucho que nos intentaran amenazar, si no me dejas entrar, como no nos dejes actuar, etcétera, puedes incurrir en sanciones, porque el artículo 208 de la General Tributaria establece obstrucción negativa. Ojo, eso siempre y cuando estemos actuando no conforme a derecho.
¿Cuándo no cabría una negativa? ¿O cuándo podríamos decirnos que no nos podemos negar? Bueno, pues en lo que establece la General Tributaria es que ante una personación de la inspección cabe la negativa, salvo que exista una autorización administrativa que se establece en el reglamento inspector. Se concreta que dicha autorización deberá ser otorgada por el director o directora del departamento correspondiente, en este caso de Hacienda, o salvo que exista una autorización judicial. Es decir, que si no hay autorización judicial y si no hay una autorización administrativa, la negación o la negativa al acceso al domicilio es totalmente lícita. Bueno, en los otros supuestos también incluso podremos llegar a negarnos, otra cosa es en qué sanciones podemos incurrir, pero siempre y cuando no existan dichas autorizaciones no incurriríamos en sanción alguna. En definitiva, Miguel, tiene que venir con un papelito que diga firmado director de Hacienda de Hacienda Foral de Guipúzcoa, director de Hacienda del municipio. Como mínimo. Eso como mínimo para el acceso. Luego ya veremos a ver a dónde quiere acceder, que es un poco la controversia y, bueno, pues adelantaros un poquito de lo que se define domicilio constitucionalmente protegido, domicilio no protegido. Bueno, hay diversas zonas, o se zonifica la protección dentro de las personas jurídicas, dentro de las personas físicas. Si vienen con autorización judicial, eso es evidente. Bueno, pues habéis visto a Rato que fueron a su casa con autorización judicial y ahí tuvo que soportar todo lo que le quisieron mirar y le mirarían debajo de las alfombras. Y no te puedes negar. Si vienen con autorización del director de Hacienda, ahora os explicará Miguel, que pueden entrar en determinados sitios pero en otros no. Bueno, con autorización judicial pueden entrar a donde les haya autorizado el juez. Las haya autorizado. Que el juez puede limitar a determinados ámbitos de la empresa la autorización. Y pueden entrar las personas que haya autorizado el juez y para el hecho y para lo que haya autorizado el juez y los días que haya o los momentos que haya autorizado el juez. Es decir, que se tiene que ceñir exactamente a la autorización judicial. Sí, creo que respecto de la autorización judicial, ayer me comentaba Imanol una sentencia reciente en la cual se había utilizado, con motivo de una personación en un domicilio, se había obtenido información de terceros, pero la autorización no iba encaminada a obtener dicha información, y dicha información fue utilizada para levantar actas a ese tercero, y dichas actas fueron, me parece que... Sí, el juez autorizó la entrada en una oficina, o no sé dónde era, para la investigación de los supuestos delitos fiscales de una persona física, y allí encontraron datos de una sociedad que era propiedad de esa persona física. Y entonces, como entró la inspección a comprobar, cogió los datos de la persona física, que era lo que les había autorizado el juez, y de la sociedad, y le hizo unas actas a la sociedad, unas actas que fueron en disconformidad, y que en el recurso contencioso se ganaron por ser pruebas ilícitamente conseguidas por la inspección. Es decir, que el juez autoriza para una cosa determinada y es a eso a lo que se tiene que ceñir la inspección. Bueno, y por último, ahora independientemente de que comentemos algo en relación con las autorizaciones judiciales, sí que, igual un poco insistir, no vamos a confundir el tema de que se necesita autorización cuando menos del director o directora de Hacienda para acceder al domicilio con las notificaciones a las que estamos acostumbrados de personación de un agente tributario. Normalmente lo suele hacer un agente tributario en unas instalaciones en el domicilio de una sociedad para notificar el inicio de una actuación, que es totalmente distinto, porque eso ya no deja de ser una mera notificación, y las notificaciones que se hagan en el domicilio fiscal de la sociedad se pueden realizar a cualquier persona que se encuentre dentro del recinto, aunque fuera, la persona que está limpiando o alguien que no guarde, una relación directa con el desarrollo de la actividad de la empresa. Es decir, una cosa es la notificación, otra cuestión distinta sería el inicio propio de la actuación de comprobación. Respecto de la autorización, ya hemos comentado, la autorización del director o directora nos permitiría el acceso,
pero también existe una autorización, vamos a decir, con un rango superior, que sería la autorización judicial. Bueno, la autorización judicial inicialmente podemos decir que va a ser obligatoria sí o sí, y así se viene recogido en el 109 de la General Tributaria, va a ser necesaria para acceder a lo que vamos a denominar domicilio constitucionalmente protegido. Ahora, más adelante vamos a explicar un poco qué connotaciones tiene el domicilio constitucionalmente protegido. Evidentemente, una autorización judicial no se obtiene así como así. Debe ser, para obtener dicha autorización judicial, la directora o el subdirector de Hacienda debe de remitir al juez dicha petición, pero debe de ampararse en una medida necesaria y proporcional respecto de la actuación que se quiera realizar, de tal manera que habrá que justificar que no existen otras medidas para conseguir o lograr el mismo fin. Debe ser útil y debe ser, no vale simplemente con que voy a solicitar una autorización judicial porque considero, entiendo, pienso que pues esa empresa puede hacer facturación en A y en B. Hay que justificar, hay que argumentar, y dado que dicha argumentación tiene que venir bien regulada, va a ser o puede ser objeto luego de reclamación. Dicha autorización puede ser objeto de recurso o reclamación por parte del obligado tributario. En cualquier caso, bueno, yo creo que Imanol ya ha anticipado, en el propio auto de que autorice ese acceso al domicilio deberá concretarse lugar, fecha, hora, registro, qué es lo que se quiere registrar, cuánto va a durar y la identidad de quienes van a acceder a dicho registro. Asimismo, una vez que finaliza dicho registro, se deberá de comunicar en las 24 horas siguientes el auto al juez para que, vamos a decir, resuelva o levante acta sobre, vamos a decir, esa actuación que se ha desarrollado. Es decir, el auto judicial requiere, un procedimiento pues bastante fiscalizado por parte del juez y no se obtiene o no se puede obtener así como así, utilizando argumentos genéricos en cuanto a, pues consideramos que puede ser, o a hipótesis que pudiera trabajar, el órgano de inspección. Hombre, la autorización de entrada en el domicilio no deja de ser una excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio. Entonces, es una merma de los derechos fundamentales de la persona jurídica, en este caso. El juez lo autorizará, como dice Miguel, en caso de que la medida sea proporcional, es decir, que lo que padecen los derechos del contribuyente esté justificado porque Hacienda, en este caso, le haya convencido al juez de que las medidas a tomar son necesarias, proporcionales, o sea, que no, y que tienen una base. No puedo decir, por si acaso hace facturas B, pues quiero ver las oficinas y las carpetas de facturas. Pues no creo que el juez le autorizara, ¿no? Que es una cosa más seria que todo eso. Bueno, entonces, visto o llegados a este momento, personados, autorización, quién es o qué persona tiene capacidad para autorizar la entrada, es decir, se presenta, no se persona un inspector en nuestras instalaciones, cualquier persona puede permitir el acceso a las instalaciones. Bueno, pues lo que marca la normativa o lo que, o vía jurisprudencial, lo que sea más que la normativa, vía jurisprudencial, lo que se ha venido a decir es que podrá autorizar el acceso al domicilio aquella persona que tenga capacidad por razón de cargo y empleo. ¿Quiénes van a ser? Administradores, consejeros, director o gerente. Es decir, el acceso a un domicilio por parte de una persona que está, pues vamos a decir, dentro del cuerpo administrativo de la empresa, pues podríamos decir que no se habría realizado conforme o por persona autorizada a ello. Lógicamente, si la empresa autoriza la entrada del inspector, no hace falta autorización judicial. Es decir, solamente a falta de autorización por parte de la empresa, que lo normal
en las actuaciones normales de inspección es que autorice, quiere decir, que se inicien las actuaciones y que un día diga el inspector, oye, que quiero ir a ver no sé qué. Y diga, bueno, pues ven y lo vemos, ¿no? Lo normal es que la empresa lo autorice. Estamos pensando en la hipótesis de que vienen de sorpresa y dice, buenas, que soy inspector y quiero ver las oficinas y quiero ver no sé qué. Entonces, si el responsable de la empresa le dice, vale, pues entra, que no, yo no tengo nada que ocultar, pues no hay problema, ¿no? Bueno, ya haremos algunas connotaciones. Eso si es. no está. Eso es, ahora haremos algunas connotaciones. ¿Qué es lo normal? Bueno, lo normal y un poco casi hacia el final lo que habrá que, o lo recomendable suele ser establecer un protocolo de, bueno, vamos a decir, de entrada dentro de las instalaciones. ¿Quién es? ¿Para qué viene? ¿Por quién pregunta? Yo no tengo responsabilidad, no puedo atenderle. El administrador preguntarán por alguien de la empresa. Sabemos si es alguien que tiene capacidad para recibirlo o no recibirle. No está, pues si no está se tendrá que ir. Se establecen medidas cautelares, ya veremos si se pueden establecer en ese supuesto medidas cautelares. Una medida cautelar, pues el precinto de un recinto, pero claro, ¿cómo van a establecer? Como decía, como me comentaba Manuel, ¿cómo vamos a llegar a establecer una medida cautelar sobre un domicilio en el cual están trabajando, están dentro los trabajadores? Pues bueno, eso es complicado, pero bueno, ahora podemos comentaremos ahora más adelante. Entonces, lo que decíamos, ¿quién está aquí autorizado para permitir el acceso? Pues inicialmente cualquier persona o aquella persona que ostente capacidad por razón de cargo y, bueno, lógicamente se nos ocurren multitud de supuestos en los cuales pues un gerente tiene capacidad, si son administradores mancomunados. En el caso de que sean mancomunados basta con la autorización de uno de ellos, pero siempre y cuando el otro no se niegue. Es decir, en el caso de mancomunados, si hay alguien que se niega a dicha entrada, automáticamente habría que entender que no se está consintiendo la entrada. Relacionado con lo que comenta Imanol, estamos diciendo en todo momento que la inspección se puede personar y si tiene una autorización por parte del órgano administrativo correspondiente tiene derecho a acceder, ya veremos si se le niega, y si tiene una autorización judicial no se le puede negar dicho acceso. Evidentemente, la tercera alternativa de acceso a la empresa, tal como acaba de comentar Imanol, es siempre y cuando exista un consentimiento, como ponemos ahí, libre y voluntario, sin vicio alguno por parte de la persona que puede autorizar a entrar. Es decir, que si viene el inspector y lo que se le acoge, se le recibe, la persona que tenga capacidad para ello le permite el acceso, le otorga cualquier tipo de información, evidentemente a cualquier lugar de la empresa, bien sean salas de juntas, bien sean archivos, bien sean almacenes, sea lo que fuere, evidentemente siempre y cuando haya sido de una manera voluntaria y consentida, ese acceso o esa entrada no se va a poder, vamos a decir que ha sido no conforme a ley. Evidentemente nunca, y sobre todo en relación con lo que denominaremos el domicilio protegido, constitucionalmente protegido, nunca, para entender que ese consentimiento ha sido libre y voluntario, debe de existir intimidación alguna por parte del inspector. Como no me dejes entrar vas a incurrir en sanciones, ten cuidado, etcétera. Es decir, ese juego en el que pueden entrar con el objeto un poco de presionar para permitir ese acceso y llegar a ese factor sorpresa. Y en cualquier caso, y sobre todo y en relación con lo que se denominaría ese domicilio protegido, siempre habrá que advertir por parte del actuario o por parte del inspector el derecho que tiene a negarse para que acceda. Es decir, que si quiere acceder y ese acceso sería al domicilio protegido, en el supuesto de que no tenga autorización judicial, toda vez que dicho acceso tiene que ser consentido, libre y voluntario, automáticamente se le tiene que poner de manifiesto a la persona que tiene autorización para facultar esa entrada que se puede negar a dicho acceso, de tal manera que en muchos supuestos en los cuales se ha accedido, y así lo ha marcado la jurisprudencia, sin que se haya manifestado en la propia diligencia expresamente que dicho consentimiento de acceso ha sido querido, voluntario, etcétera, se puede poner en duda esa actuación a futuro desde el punto de vista de
desde el punto de vista de los tribunales. En cualquier caso, y aunque hayamos permitido la actuación o la entrada al domicilio, la persona que ostente dicha capacidad puede revocar el acceso en cualquier momento y puede decir o manifestar en dicho momento que que ha cambiado de opinión, oye, que me ha llamado por teléfono mi asesor, que me ha dicho cómo he sido capaz de dejaros entrar, por favor salir, abandonar el recinto. Puede revocar dicha autorización, el abandono debe ser inmediato, pero evidentemente, dado que se le ha permitido al inspector acceder a dicho domicilio, él mismo puede adoptar medidas cautelares. En dicho momento, como se le ha permitido hasta que se facilita dicho abandono, el inspector podría adoptar cualquier medida cautelar pues relacionada con un precinto, pues no sé si de un ordenador, de una sala o pues de unas, vamos a decir, cajas en un archivo en los que haya determinada documentación, albaranes, facturas, etcétera. Entrando ya en materia de lo que sería el domicilio constitucionalmente protegido, qué es o cómo viene o cuál ha sido la evolución jurisprudencial y en qué consiste o cómo lo podemos definir. Bueno, ¿en qué se basa? Bueno, tal y como también ha anticipado Imanol, el artículo 18 de la Constitución, pues lo que nos viene a establecer es que el domicilio es inviolable. No cabe entrada ni registro sin consentimiento o resolución judicial salvo flagrante delito. Artículo 18 de la Constitución, como os manifestaba en el momento inicial. Evidentemente, todo ello, pues, como viene ahí, eso, vamos a decir, esa inviolabilidad está amparada en en un criterio, una manifestación del derecho a la intimidad. Dado que toda persona tiene derecho a su intimidad, el acceso a su domicilio es inviolable. Respecto de las personas físicas, pues parece ser que la jurisprudencia, doctrina, etcétera, ha sido clara. La cuestión ha sido qué sucede con las personas jurídicas. ¿Podemos hablar de que las personas jurídicas tienen un domicilio inviolable, un domicilio protegido, un domicilio en el cual se realizan manifestaciones, vamos a decir, dentro de su intimidad? Pues bueno, podríamos equiparar al domicilio protegido con domicilio fiscal. Bueno, pues aquí en la siguiente parte os ponemos... O sea, la pregunta es porque en la Constitución no dice expresamente que las personas jurídicas tengan derecho también a la inviolabilidad del domicilio. No lo dice expresamente, no dice... Creo que no dice ni personas físicas ni personas jurídicas. No dice. Entonces, hubo una pequeña discusión, porque yo creo que ahora ya está claro, había quien mantenía que la inviolabilidad del domicilio era solo para las personas físicas y las jurídicas no tenían ese derecho, esa intimidad que proteger o llamarle como queráis. No. Pero bueno, la jurisprudencia ya ha dejado claro que también tienen derecho, con algunos matices, a la inviolabilidad del domicilio. Eso es, y ya, tal y como dice Imanol, ¿qué se puede considerar domicilio protegido o que no es domicilio protegido? Desde el punto de vista fiscal, sabemos que el domicilio fiscal, tal y como se establece en la General Tributaria, será el domicilio social siempre y cuando en dicho domicilio se lleve la gestión y dirección de los negocios. En caso de que no coincida el domicilio social con la dirección y gestión de los negocios, el domicilio fiscal será el lugar donde se gestiona o se dirige el negocio. Y luego existe, vamos a decir, una cláusula de cierre cuando todo está difuminado y no sabemos muy bien, dónde se lleva dicha gestión, dicha dirección, el domicilio social está en otro lado, pues hay una cláusula de cierre que nos lleva a aquel lugar donde radica el mayor valor del inmovilizado. Bueno, esas son unas reglas que se enmarcan dentro de la normativa tributaria a los efectos, pues vamos a decir, de normativa de aplicación, donde tengo que tributar, etcétera. Sin embargo, a los efectos constitucionales, vamos a decir, de lo que podríamos denominar domicilio constitucionalmente protegido, como bien ha dicho Imanol, si bien inicialmente existía dudas sobre si podíamos hablar o podíamos citar que una sociedad tiene también derecho a su intimidad y se le aplica la inviolabilidad del domicilio consagrada en el 18 de la Constitución, pues jurisprudencialmente
Inicialmente, el Tribunal Constitucional ya en el año 99 emitió una resolución, una sentencia en la cual ya se permitía o se habla de ese derecho íntimo que tienen las empresas a tener una parte, vamos a decir ya, una parte de su empresa que tenga consideración de domicilio protegido. El Supremo en el 2010 ha sido bastante reciente, ya da unas pautas de qué se puede entender por domicilio constitucionalmente protegido, y a nivel europeo también el Tribunal de Derechos Derechos Humanos, creo que es, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en diferentes, vamos a decir, sentencias, ha venido también a ratificar ese domicilio protegido para las entidades jurídicas. ¿Qué elementos o cómo podemos definir el domicilio protegido? Bueno, pues se tienen que dar dos tipos de elementos. Ya vamos a ver que, bueno, evidentemente esto está basado o amparado en jurisprudencia del año 2010. El 2010 ha sido una jurisprudencia bastante comentada, la de abril del 2010, han sido bastantes sentencias seguidas del Supremo, está amparada en el 2010, y los tiempos pues avanzan, pero de una manera muy rápida, ya vamos a ver. En esas sentencias lo que venía a establecer el Supremo era que se tienen que dar dos tipos de elementos para considerar protegido el domicilio de una entidad. Primero, un elemento objetivo, y es que debe ser un lugar separado y de acceso restringido. Es decir, si tenemos una sala de juntas, una sala en la cual se reúne determinada gente y se custodia determinada información, etcétera. Y además se debe de dar un elemento subjetivo que sea ese elemento que nos manifiesta esa intimidad o esa privacidad en el ámbito empresarial. ¿Qué sería? Pues sería aquel lugar o aquel centro en el cual se tomen las decisiones importantes de la sociedad y sirvan, creo que ponen las sentencias, sirvan como custodia de documentos utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial, pero que estén restringidos a terceros. Estas decisiones, incluso la contabilidad, podríamos decir, que se trata de documentación restringida a terceros. Ya veis que hablamos de dos elementos: el objetivo como un lugar separado, identificado, y un elemento subjetivo que es el que marca esa intimidad como vinculado o relacionado con el desarrollo de su negocio. Evidentemente, desde el punto de vista, y el papel lo soporta todo, es muy fácil decir, es protegido, sí, pues en este habitáculo, vamos a decirlo así de alguna manera, se toman decisiones, hay determinada documentación, etcétera. Pero ¿qué sucede en la realidad cuando un inspector se presenta, se persona y quiere acceder a determinadas instalaciones? Bueno, pues lo primero que nos podemos plantear es si quiere acceder a un lugar en el cual puede tener la consideración de domicilio protegido. Si quiere acceder al lugar del domicilio protegido, más que nosotros, el inspector también tendrá que ser cauteloso en, o bien, solicitarnos nuestra, vamos a decir, autorización y verificación, que como hemos dicho tiene que venir contrastada y nos tendrá que advertir que tenemos la posibilidad de negarnos, o bien tendrá que venir con una autorización judicial. Normalmente con una autorización judicial no van a venir, y en todo caso podrían venir con una autorización por parte del director de Hacienda. Si viene con una autorización por parte del director de Hacienda y empezamos en un debate de accedes o no accedes, entiendo que esto es domicilio al que no puedes acceder porque considero que es protegido, porque en este departamento, habitáculo, lo que nosotros tenemos es determinada información que es restringida, a la cual tienen acceso determinadas personas dentro de la organización por ser de especial importancia, trascendencia o relevancia dentro de nuestra actividad, pues nos podríamos negar y podríamos iniciar esa negativa. Evidentemente, como consecuencia de esto, pues ha habido muchas actuaciones en las que se ha accedido, hasta se le ha permitido el acceso por parte de un jefe de contabilidad o por parte de un jefe de un departamento, etcétera, y conllevado de parada las actas
correspondientes, pues bueno, luego ha sido objeto de reclamación o debate en el sentido de si esa información obtenida se ha realizado al amparo de lo que marca la normativa, si se ha realizado conforme, vamos a decir, a norma, y se ha permitido, se ha accedido, se ha obtenido esa información respetando los derechos que otorgan a las empresas como acceso al domicilio protegido. Lo que sí que ha venido a decir la jurisprudencia, como viene ahí, es que no se considera establecimiento protegido, un domicilio protegido. Bueno, pues un establecimiento abierto al público. El acceso, si estamos en una tienda y accede un inspector, evidentemente podemos acceder cualquiera de nosotros, o dentro de un establecimiento en el que tengamos nosotros abierto al público, pues eso no se considera establecimiento protegido. Una zona donde se lleve a cabo una actividad laboral, comercial, que no esté vinculada a la dirección de la gestión, tampoco es establecimiento protegido. Una oficina donde existen productos comerciales en los cuales se enseña la labor de muestra no es protegido. Un almacén, una tienda, un depósito, un bar, una nave industrial. El que no sea establecimiento protegido no quiere decir que no sea domicilio. Es decir, como hemos dicho, o podríamos decir en cierta manera o podríamos deslindar 3 niveles de protección. Un habitáculo abierto al público, sobre el cual no se precisa autorización alguna. Un habitáculo que no tiene acceso el público, pero que tampoco puede tener la consideración de establecimiento protegido, pues una zona, un centro dentro de la empresa, pues no sé, un almacén, probablemente no pueda acceder el público, pero sin embargo sí que es domicilio o zona, vamos a decir, de la sociedad, y ya el domicilio protegido en aquella zona donde se tomen, no se decida, no se acometan determinadas decisiones y además se guarde determinada información. También ahí, bueno, he puesto una serie de ejemplos en que sucede en aquellos locales en los que existan diversas dependencias. Un local, una empresa tiene solo un local, no hay ninguna separación física y ahí se lleva todo. Bueno, pues ahí podremos discutir que evidentemente en la medida en que no hay separaciones físicas, igual estamos ante un domicilio protegido. Pues podemos actuar en la conciencia de que estamos ante el domicilio protegido y que la inspección o el actuario que viene a actuar sobre nosotros pues tiene que actuar con determinada cautela y pedirnos expresamente la autorización si no tuviera esa autorización judicial. En el supuesto de que haya varias dependencias dentro de un domicilio, pues un poco lo que he comentado, habrá que distinguir o diferenciar. ¿Qué sucede si también, porque por ahí también alguna sentencia, alguna resolución, qué sucede si existe un ordenador en un lugar abierto al público y que tiene acceso a la contabilidad? ¿Se puede hablar de que ese ordenador es protegido o no es protegido? Pues bueno, aquí podríamos entrar en múltiples, vamos a decir, discusiones y de hecho, bueno, la inspección, bueno, la administración está entendiendo que en la medida en que está dentro del público, porque tenemos un supuesto nosotros ahora, que realmente, bueno, sí que se han iniciado las actuaciones y posteriormente se han personado, una vez iniciadas las actuaciones, se han personado y una vez estando dentro de, vamos a decir, en el acceso al público en el cual existe pues un ordenador, creo que es donde están las ventas, evidentemente es ventas hacia terceros, pues bueno, se le ha solicitado por parte de la administración el acceso a dicha información, se han negado y han tomado las medidas cautelares. Ya se le había permitido el acceso, bueno, aquí habría que discutir si eso es protegido o no es protegido. Y luego, ¿qué sucede en los despachos que desarrollan actividades empresariales o profesionales siempre y cuando dicha actuación se desarrolle en un domicilio distinto al particular? Me estoy refiriendo básicamente a actividades profesionales que se desarrollan no bajo el paraguas de una entidad jurídica o bajo una sociedad, sino que desarrolla la actividad profesional o empresarial desde el punto de vista de como persona física. En aquellos supuestos, si yo tengo un domicilio donde un despacho, pues voy a decir, el dentista que tiene su domicilio habitual en un local y por otro lado tiene un domicilio de la actividad también como persona física en otro domicilio, podemos entender que ese donde se desarrolla la actividad es domicilio protegido. Bueno, pues inicialmente parecía que la
jurisprudencia venía a decir que no se podía hablar de domicilio protegido, que el domicilio protegido de la persona física era donde residía, dormía y habitaba, pero sin embargo la evolución jurisprudencial ha venido a decir que evidentemente si desarrolla actividades empresariales y dentro de ese habitáculo también tiene sus zonas, vamos a decir, reservadas, donde él puede tomar esas decisiones o puede desarrollar esas actuaciones que no son accesibles a cualquiera o a terceros, pues también va a tener la consideración de domicilio protegido. Por eso yo, siempre y cuando reúna esa nota de privacidad y esa nota de exclusión frente a terceros. Yo una pequeña nota. Todas estas cuestiones que está explicando Miguel sobre el domicilio constitucionalmente protegido las ha definido la jurisprudencia. Antes vivíamos en una nebulosa todavía peor, o sea que ahora está diciendo, bueno, sí, pero parece que no está siempre claro qué es el domicilio constitucionalmente protegido. Bueno, antes no estaba nada claro y no se sabía si era todo, si no era nada, y había constantes discusiones entre la administración, el administrado, a ver qué era constitucionalmente protegido. Todas estas sentencias, que muchas son del año 2010, bueno, pues vienen a decir centro de dirección, la parte de la empresa donde se toman las decisiones, el centro de dirección y donde se custodian los documentos. Pero eso está obsoleto ya. Desde el año 2010 no sé si está obsoleto, que yo creo que sí, pero ahora en el 15 seguro que sí. Porque ¿dónde se custodian los documentos? Pues en un servidor que está en Singapur o en no se sabe dónde, o en la nube o en las nubes, no sabemos dónde está. Y dice, bueno, pues entonces vamos a pensar, bueno, pues donde tengamos acceso a esa información. Y entonces yo saco mi cacharrito y digo, aquí, esto es mi domicilio. La tablet que tenga el director financiero o el ordenador que tiene el contable, todos tienen acceso a información sensible. Entonces, ¿todo es domicilio? Bueno, pues yo creo que esa será la siguiente oleada de sentencias la que nos irá aclarando. Hoy mismo no podemos decirlo con seguridad. Bueno, sí que sí, no se puede decir con seguridad, como dice Manuel. Evidentemente, el acceso a ese servidor, pues ese servidor va a contener una serie de información de todo tipo que excede, vamos a decir, incluso las peticiones que tiene que realizar la administración, pues se puede plantear o se puede llegar a pensar que ese servidor es domicilio protegido. Hay una sentencia del tribunal, no sé si la tengo aquí, creo que del tribunal también, el que hemos comentado antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no me salía la palabra, el tribunal, en el cual se reconoce domicilio protegido a un servidor, pero sí que es verdad que en este supuesto era un servidor que acogía información de 3 empresas. Es decir, se había realizado la inspección o la actuación o la entrada en lo que se pretendía hacer a una de las 3 empresas y se accedió al servidor estando en dicho servidor información de 3 empresas, un servidor compartido. Ahí la resolución ha venido a decir que ese acceso, vamos a decir, podría estar relacionado con el domicilio protegido. Sí que hay bueno, cierta, vamos a decir, parece tendencia a defender que estamos ante un posible domicilio protegido. Sí que es verdad que, como dice Imanol, respecto de la definición anterior, esa que venía recogida en la jurisprudencia, en las sentencias del Supremo del 2010, se hace mención a dos elementos, el objetivo y el subjetivo. Ese de lugar separado y de acceso restringido parece que nos estamos refiriendo a algo físico. Evidentemente, en la medida en que vamos avanzando en las tecnologías y en la capacidad de, vamos a decir, de custodia de documentos, etcétera, pues parece que ese elemento objetivo de lugar separado, etcétera, pues físicamente podemos no hablar ahora de eso, ¿no? La importancia del concepto para el tema que nos ocupa hoy es fundamental, porque domicilio fiscalmente protegido solamente se puede entrar salvo que lo autorice la propia empresa, solamente se puede entrar con orden judicial, ni orden del director general ni gaitas, y por mucho que nos digan que es resistencia, obstrucción, excusa, negativa, lo que sea,
si es domicilio constitucionalmente protegido, solamente, exclusivamente con orden judicial. En el resto, hay como 3 niveles, como decía Miguel. Lo que es de acceso público, pues evidentemente puede entrar cualquiera, lo mismo que entro yo en no sé, en Eroski, en el súper, pues podrá entrar un inspector, exactamente igual. Ahora, en la oficina central de la caja de Eroski no puedo entrar yo y tampoco puede entrar el inspector. No sabemos si es domicilio fiscal o constitucionalmente protegido. Si no lo fuera, le bastaría al inspector la autorización del director, no una autorización judicial. Le bastaría una autorización del director. Por ejemplo, para ver un almacén, ¿no? Para ver el almacén de Eroski, no sé, que no será constitucionalmente protegido. Le basta una autorización del director. Y ahí, pues, si te niegas, pues luego veremos que puede ser resistencia y excusa negativa. Pero si decimos, bueno, esto es el almacén, pero es que está un ordenador que tiene acceso al servidor, que están todos los datos y tal y cual. O sea, si quieres sumar las cajas de Coca-Cola, muy bien, pero si quieres mirar el ordenador, esto ya es constitucionalmente protegido. Ahí empiezan las discusiones. Y ahí está, como es zona gris, lo que es constitucionalmente protegido y no, porque ya digo que es un concepto ya obsoleto, el de la custodia de documentos y tal. Y también es gris dónde se toman las decisiones de la empresa o dónde se gestiona la empresa. Bueno, pues a veces hasta en el bar de abajo se toman decisiones, ¿no? Es complicado probar eso. Pero ese es el peligro o esa es la zona de indeterminación donde nos vamos a mover. Si todo fuera claro, las reglas serían claras, ¿no? Domicilio, orden judicial. No domicilio, pero con acceso mediante autorización, bueno, orden del director. Y zona de libre acceso, pues eso, ¿no? En cualquier caso, se permite la adopción de medidas cautelares por parte de la inspección. ¿Cuál es la finalidad de una medida cautelar? Pues bueno, creo que Imanol también lo ha comentado al principio, impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren pruebas con el objeto de hacer frente a las obligaciones tributarias. Esas medidas cautelares, la premisa es que deben de ser proporcionales y motivadas, deben de estar amparadas y bien argumentadas, de tal manera que el contribuyente también o el obligado tributario puede alegar, y aquí sí que los plazos son muy restringidos, en el plazo de los 5 días siguientes presentar alegaciones a dichas medidas cautelares, y las medidas cautelares deberán ser objeto de ratificación por parte de la Administración en el plazo de 15 días. Pero ¿cuándo se adoptan estas medidas cautelares? Pues ¿cuándo va a intentar el inspector el fijar una medida, un precinto o un ordenador para que no se toque, no se manipule? Pues evidentemente cuando tenga indicios de que pues se guarda determinada información, no sé si restringida, confidencial. Dado que se trata de una información restringida o confidencial, si ponemos en duda de si lo que está intentando, sobre la medida cautelar que está intentando adoptar, se está realizando sobre algo que tiene la consideración de domicilio protegido, en la medida en que dicho inspector no tenga bien la autorización por parte de la empresa o bien esa autorización judicial, aunque tuviera única y exclusivamente la autorización por parte del director o directora de Hacienda, en ese supuesto dicha, vamos a decir, medida cautelar no sería conforme a derecho, debería ser objeto de levantamiento. Evidentemente el obligado tributario lo que hará en las alegaciones será poner encima de la mesa que se ha adoptado una medida cautelar sobre un domicilio constitucionalmente protegido frente al cual el inspector no tenía la autorización correspondiente. Como veis, bueno, estamos, como dice Imanol, el espacio abierto es muy claro, pero luego hay vamos a decir ahí, pues una zona gris en cuanto a que se puede considerar domicilio protegido o constitucionalmente protegido y, vamos a decir, zona o instalaciones de la empresa, de tal manera que tiene mucha importancia en cuanto a la finalización de la actuación. En relación con las actuaciones, bueno, una vez que el inspector ha entrado, tiene todos los, vamos a decir, tiene todas las bendiciones y va a actuar con el objeto, bueno, de verificar si estamos cumpliendo
o si la empresa está cumpliendo con su obligación, vamos a decir, de hacer frente a sus obligaciones tributarias, pues qué actuaciones puede hacer. Bueno, pues supuesto hay una serie de actuaciones que viene, pues yo creo que recogido en el propio reglamento inspector, recabar información de trabajadores, sí que bueno, en un espacio abierto, como decía Manuel, se me ocurre, puede ir, está un empleado, un trabajador, puede preguntarle al trabajador qué es lo que haces, qué trabajas, cuántas horas estás, vienes, sales, descansas, bueno, pues cuestiones que pueda. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente? ¿Metéis horas extras? Le puedo preguntar todo lo que se le ocurra al inspector. Puede realizar mediciones, tomar muestras, bueno, obtener fotografías, croquis o planos, ahí ya tendríamos que tener en cuenta también, me imagino, que la ley de protección de datos, bueno, ya no sé si dentro de una instalación se puede hacer una foto, eso ya yo ahí ya igual me pierdo un poquito. Recabar dictamen de peritos, exigir exhibición de objetos para, pues, no sé, ver mercancías, verificar sistemas de control interno, ahí ya estaríamos igual a ver si estamos accediendo ya a lo que no es domicilio abierto al público y es ya actuación realizada dentro de lo que es ya domicilio, y verificar y sistemas, equipos informáticos, ya veremos si eso es dentro de lo que es el domicilio protegido o no protegido. Bueno, de cualquier manera, y ya un poco a modo de conclusión, lo que está claro es que inicialmente ante una posible inspección de estas, vamos a decir, sorpresa, lo que tenemos que tener claro y siempre en mente es que la inspección, por mucho que se persone, salvo que tuviera, vamos a decir, esa autorización judicial, el ejemplo que ha puesto Imanol de rato, bueno, pues que hay que asumir todo lo que venga o lo que venga dentro de dicha autorización. La empresa también está protegida frente vamos a decir, a la inspección en cuanto a su domicilio, tiene un acceso a una parte de sus instalaciones o no instalaciones ahora que se consideran constitucionalmente protegidos, de tal manera que dicho acceso requiere de una serie de cautelas, una serie de medidas necesarias para iniciar dicho procedimiento. Es importante, o podría ser importante, establecer un protocolo, pues un poco al hilo de lo que comentabas antes, un protocolo de acceso a la empresa. Es decir, cuando viene cualquier persona, pues hay una persona dentro de la organización que le recibe quién eres, de parte de quién, sabiendo si está, vamos a decir, de alguna manera, vamos a decir, enseñado. Es decir, si viene alguien de la administración, pues bueno, tendrás que inicialmente decir que no hay una persona autorizada en este momento para permitir el acceso, si va solo con ese objetivo, si va con el objetivo de acceder de una manera, vamos a decir, sin avisar y espontánea. Si lo que vas a presentar y a comunicar algo, pues lo comunicará y se recibirá. Pero en cualquier caso, establecer un protocolo. No está, probablemente vuelva al día siguiente o volverá al día siguiente, a los días, pues se pondrá en contacto, bueno, por lo menos nos permite estar un poco, bueno, pues a la defensiva, al acecho, sin perjuicio también de que, como dice Imanol, pues sabemos todos, sabemos que nos podemos defender, pero una vez que nos negamos van a volver y probablemente intenten volver pues con las autorizaciones pertinentes y ¿qué hacemos en ese ínterin, ¿no? Es decir, ¿tengo algún pecado? ¿No tengo algún pecado? ¿Puedo borrar? ¿No voy a borrar? Si me pueden venir pues con un informático, van a ver, voy a dejar rastro. Bueno, eso será ya otra cuestión que tengamos que medir. A ver, una inspección sorpresa es una actuación agresiva de la inspección, no es una actuación ordinaria, es mucho más agresiva de las normales. Si lo hacen es primero porque tienen un interés especial en hacerlo, lo cual quiere decir que por muy listillos que seamos y le digamos que no está el gerente, es que no puedes pasar, es que no sé qué, acabarán pasando. Si no es hoy, será mañana, vendrán con la autorización, con la Guardia Civil o con el que tengan que venir, pero acabarán pasando porque dirán, bueno, ¿cómo? ¿Que no me dejas pasar? Pues por mi juego, ¿no? Acabarán. Lo cual quiere decir que si estamos en una hipótesis de inspección sorpresa, bueno, pues ya nos tenemos que preocupar, porque vienen agresivos en el buen sentido, quiere decir, en el sentido de que van buscando ya algo concreto y no van a parar hasta buscarlo, hasta coger la información que quieren. Luego, a lo mejor no hay nada, pero eso es solo sospechas de ellos. En cualquier caso, igual estratégica. Y luego tenemos otra pega, que mientras a nosotros nos pilla de sorpresa, ellos a lo mejor llevan 2 meses pensando en cómo lo van a hacer. Y si me dice que no, ¿qué le digo? Y si le enseño la autorización y le voy a decir, y si no, pues ya hablo con el juez y ya le digo que voy
a la media hora y que me autorice y vuelvo a la hora y media y tal. Seguro que llevan un mes pensando en cómo van a hacer y en todas las posibilidades que que puedan ocurrir a nosotros. Mientras que nosotros estamos de sorpresa. ¡Ay! De sorpresa, asustados y no sabemos muy bien cómo reaccionar, ¿no? O sea, que estamos en una posición asimétrica y la nuestra es la mala, ¿vale? Sí. En cualquier caso, quería decir que, bueno, independientemente de ese susto que nos podamos llevar o incluso esa, aunque igual no se llegue a manifestar, esa medio intimidación de si no nos dejas acceder, puedes incurrir en sanciones por obstrucción. Bueno, ya voy a hacer algún pequeño comentario. No es una amenaza, te leen la los Ley derechos General Tributaria, ¿no? Los artículos y las sanciones y tal, pero bueno. Independientemente de eso, siempre es recomendable, dado que se firmará la correspondiente diligencia, la oportuna diligencia, y sin perjuicio de que estemos, de que consideremos que se está accediendo sin las autorizaciones correspondientes, pues es preciso dejar en diligencia, constar en diligencia que se ha accedido, manifiesto que o considero por parte del obligado tributario que dicho acceso se está realizando a mi domicilio protegido, no se cuenta, yo no estoy permitiendo el acceso, sin embargo lo hago única y exclusivamente con el objeto de no incurrir en sanciones tal y como se me está advirtiendo. Es decir, existen determinadas cautelas para, por decirlo de alguna manera, bueno, ir preconstituyendo pruebas, no lo sé si decirlo así, de tal manera vamos a ir dejando las diligencias, son documento público, de tal manera que cuando llegue el final del procedimiento y se levante el acta correspondiente, si tenemos que discutir o pleitear el acta, ya no sobre el fondo, sino sobre la forma, porque igual en el fondo puede tener razón el actuario, evidentemente, iremos a ver si la forma en la que se ha levantado ese acta ha sido conforme a derecho. Si se ha utilizado un procedimiento que no está regulado en la normativa, pues podemos llegar a la conclusión de que vamos a decir, dicha actuación ha sido nula, anulando, valga la redundancia, la correspondiente acta. Es decir, es muy importante pues, el tener, vamos a decir, ese protocolo inicial de ante una posible entrada, bueno, una posible asistencia de un inspector de cara a dejar los mejores o los máximos rastros ante pues, una posible conflictividad futura como consecuencia de la finalización de la actuación. En cualquier Lo que hay caso, que dejar claro es que la empresa entiende que es domicilio constitucionalmente protegido y que no está autorizando, ni siquiera de forma tácita, porque luego hay algunos tribunales que dicen, hombre, no dijo nada y dejó pasar. Luego eso es una autorización tácita. Y bueno, pues tácita, pues yo igual te dejo pasar porque no me queda más remedio, o porque me asustas mucho con las sanciones que van a caer, o porque realmente pues son situaciones muy tensas y a lo mejor, pues oye, pues, al final no sé qué hacer y dejo, bueno, pues pasa. Bueno, pues pasa, pero con negativo, ¿no? Y si no soy yo el gerente o el administrador, pues diciendo, bueno, me ha dicho el gerente y el administrador que no deje pasar y tal, pero bueno, ya como me dices que esto puede ser obstrucción a la actuación inspectora, pues bueno, no me queda más remedio que dejarte pasar. De forma que luego no nos digan, bueno, no había autorización judicial, pero como me autorizaste tú, ¿no? Eso es lo más básico, lo mínimo que tenemos que hacer, ¿no? Todo esto que estás diciendo, Miguel Ángel, es si levantan acta de inspección. bueno, evidentemente... Entran, miran, encuentran algo, levantan acta de inspección, y entonces supongo que ahí es donde Eso levantan es. una diligencia. Eso es. Evidentemente, siendo o no siendo conscientes de que están actuando bien, bueno, siempre me imagino, bueno, me imagino no, la inspección siempre entiende que está actuando bien, diligentemente y conforme a derecho, va a acabar eso en el correspondiente acta. Podrá ser, bueno, normalmente... En el momento, en el día que van a levantar una diligencia. Un documento público en el que ellos dicen, pues me personé a las 9 de la mañana en las instalaciones, no sé qué, hablé con Imanol Ansoalde, que me negó la entrada, o me dijo que me pusiera a la sala de espera porque faltaba el gerente, o lo que sea. Una hora más tarde me dijo que ya no iba a venir el gerente y que volviera al día siguiente y tal y cual. Y entonces le dije yo, le enseñé la autorización del director general y le dije que me dejara pasar, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Él me dijo que eso era... Bueno, pues todo eso, que lo escriban y si no, no lo firmo, claro. O sea, siempre tenemos, el contribuyente siempre tiene derecho a que en esas diligencias consten sus manifestaciones. Tienen que constar, ¿eh?
inspector escribirá los hechos. Pues no me deja pasar, si me deja pasar, me tiene 2 horas esperando, lo que sea. Pero el contribuyente puede siempre hacer manifestaciones, puede decir, esos hechos no son ciertos, porque tal, o puede decir, es que has venido en un momento que interfieres gravemente en la marcha de la empresa, bueno, lo que sea, puede ser que sí, puede ser que sea una bobada, ¿no? Y bueno, lógicamente la empresa tendrá que valorar si prefiere dejarle pasar al inspector, porque no hay mucha cosa, en fin, que pueda encontrar, que no vaya a encontrar de cualquier manera. Sin perjuicio O de dejar esas decirle, oye, no, manifestaciones. porque ahí, digamos, estamos empezando una presunción de que no queremos que entre por algo, ¿no? Algo tendrán estos que no quieren que pase la inspección. Luego el inspector ya va a pensar que ahí hay mucho que mirar, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso es la primera valoración. Le dejo pasar porque realmente, aunque me mire los libros de contabilidad, los no sé qué, no cuántos, no va a encontrar nada. Pues, bueno, no va a encontrará lo que sea, pero va a encontrar lo normal, lo que encontraría si me mandara una carta y me dijera, dame la copia de la contabilidad. Bueno, pues si va a encontrar lo mismo, le dejamos pasar. Si va a encontrar cosas que no queremos que encuentre y que yo puedo de alguna manera después alterar, pues entonces a lo mejor tengo que hacer mucho más presión y arriesgarme a que me sancionen o lo que fuera, ¿no? Sí, sin perjuicio de eso, como decía, incluso también un poco viendo que puede derivar en un acta o en una liquidación, incluso dejar en acta, dejar en diligencia, hacer constar de que estás considerando que esa actuación no se está realizando conforme a normativa. Es decir, yo digo que estás accediendo a mi domicilio protegido, que no tienes derecho, te voy a dejar porque no quiero incurrir en sanciones. Si al final eso deriva en un acta y vamos a tribunales y lo que vamos a iniciar es si cómo se empezó la inspección y la inspección no fue el inicio de la actuación no se realizó pues con las oportunas autorizaciones o con la oportuna, vamos a decir, con el beneplácito de la empresa, en ese supuesto quizás por la forma podamos llegar a un resultado favorable, que puede ser estratégicamente, que puede convenir. Es decir, yo le voy a dejar entrar, no hay ningún problema, pero voy a ir advirtiendo que considero que este acceso no es querido por mí, porque entiendo que se está accediendo a un lugar en el cual requiere una serie, vamos a decir, tiene una serie de limitaciones, tiene que cumplir con una serie de obligaciones y en cualquier caso, si quiere seguir actuando, que siga actuando. Luego ya veremos. Yo lo iré manifestando en las correspondientes diligencias. Cada vez que venga, pues seguiré diciendo, esta actuación entiendo que se ha iniciado no conforme a derecho, porque de cara a que luego en un futuro ya lo valorará el tribunal si realmente todos los datos que se obtuvieron inicialmente provienen, vamos a decir, o han sido obtenidos de una manera ilícita, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo por mi parte con estas conclusiones, pues respecto de lo que sería inspección, vamos a llamarlo derechos desde el punto de vista del contribuyente respecto a una actuación de una inspección